Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. El reggaetón se hace con un pianito y no es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter todos los músicos a la cabina. Hay que leer música, tienes que saber de tono, tienes... En el reggaetón, si tú hablas una mierda bufiada y te mueves bien, ya no tienes ni que hacer eso. Ya si te vistes cabrón, tienes comida en el reggaetón. ¿Sabes? Critíqueme, mira cómo estoy hablando de mi propio género, ¿entiendes? Llévate ese al pecho mejor. Acabo de decir que el reggaetón musicalmente comparado con otro es una mierda. Porque musicalmente es un género bien pobre. Todo es sintético. ¿Sabes? La música de verdad se toca para que se sienta la vibra y eso. Nosotros no hacemos nada de eso. Por eso los músicos y productores que hacen música así, con ritmos y eso, se encabronan muchas veces. Que bien cabrón, cuando ven un chamaquito haciendo pistas con un dedo y con un pianito así de chiquito, y ese chamaquito es millonario, y tú fuiste al instituto del pianista a Berkeley, cabrón. Que sí, olvídate, y eres fanático de este tipo que era sordo todo el tiempo, y Beethoven, y tú vas Beethoven y te sabes los... Viene un reggaetonero y te... Ti, 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 ti. Era con inteligencia artificial. Más cabrón. Fírmate para el chamaquito que las pistas las hacen ellos y el crédito te lo llevan. Así, ese reggaetón. Mira cómo estoy hablando de mi género, ¿entiendes? Ahora voy a tener el reggaetón encima. Está bien, no hay problema, pero es verdad. La música pop es un género que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Ha sido testigo de innumerables reinados a lo largo de su historia. Desde los íconos inolvidables hasta los sonidos revolucionarios, el pop ha sido un poderoso vehículo de expresión cultural y social. Pero hoy nos encontramos en un momento trascendental, un cambio de guardia que ha desatado controversia y encendido los debates más apasionados. Imagina un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con astucia, donde el poder y la influencia se entretejen en cada movimiento estratégico. En ese tablero, la música pop se ha convertido en una poderosa herramienta utilizada por diversos intereses, un medio para promover agendas políticas y moldear las mentes de una generación sedienta de identidad y rebeldía. Pero antes de sumergirnos en esta batalla de poder, debemos comprender el verdadero significado del pop. No se trata solo de melodías pegajosas y letras irresistibles, sino de un fenómeno cultural que ha desafiado convenciones y trascendido fronteras. Desde los Beatles y Michael Jackson hasta Madonna y Beyoncé, el pop ha sido moldeado por gigantes cuyas voces han resonado en los corazones de millones. Sin embargo, detrás de los aplausos y la euforia se ocultan las sombras de las controversias y las tensiones. El pop ha sido un escenario de batallas por el poder, donde los hilos invisibles de la industria y los intereses ocultos han manipulado el curso de la música. Es en este contexto turbulento donde emerge un nuevo protagonista, un artista con la salvedad del término, cuyo ascenso ha sido tanto aclamado como cuestionado. Hoy nos encontramos frente al nacimiento de un nuevo rey del pop, Bad Bunny, un fenómeno imparable que ha conquistado corazones y encendido pasiones, pero que también ha sido señalado como una pieza en un juego de ajedrez mucho más grande. ¿Es él realmente el heredero legítimo del trono del pop o es solo un peón en una partida más grande? En este viaje fascinante a través de la historia del pop y sus dinámicas de poder, exploraremos las claves para entender este nuevo reinado y desenmascarar las verdades ocultas detrás del fenómeno Bad Bunny. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la música y la política se entrelazan, donde las melodías se convierten en armas y donde el pop se eleva como un faro de esperanza o una marioneta en manos equivocadas. Pero antes, aclarar que el pop tradicionalmente se ha asociado con la música comercial de poca calidad debido a su enfoque en la accesibilidad y masificación. Sin embargo, no todo el pop puede ser catalogado como música estrictamente comercial, ya que también existen artistas dentro del género que exploran temáticas más profundas y desafían convenciones. Además, el éxito comercial de un artista pop no implica necesariamente carecer de calidad artística, pues si bien el pop suele asociarse con lo masivo, también alberga expresiones artísticas significativas, dado que engloba diversidad de estilos, enfoques y mensajes. La venganza de Benito.
Benito Antonio Martínez Ocasio nació en 1994 en el seno de una familia trabajadora en Vega Baja, Puerto Rico. Su madre, maestra de escuela retirada, soñaba con que su retoño siguiera los pasos de Jesús. Por eso, con apenas 5 años lo llevó a la iglesia para que fuera parte del coro infantil. Sin embargo, al pequeño Benito cantar aleluyas en latín no le causaba nada de gracia. Él quería ser el centro de atención, el que acaparara los reflectores y los aplausos del público. La imagen del Nazareno crucificado empezó a despertar su interés, no tanto por el mensaje de amor y redención, sino por su popularidad masiva. A medida que fue creciendo, sus compañeros de la escuela empezaron a burlarse de él por ser gordito, tener rizos y una voz muy aguda. Cantas como niña, le decían entre risas. Esto hizo que el jovencito comenzara a fantasear con su venganza personal, convertirse algún día en una celebridad intocable ante la que todos tuvieran que inclinarse. Para encarnar ese futuro, Benito se identificó rápidamente con el cantante de reggaetón rudo y callejero. Se obsesionó especialmente con usar lentes oscuros. Los ojos son las ventanas del alma y no me interesa que nadie se meta en la mía, explicaría años más tarde. Ya en la secundaria empezó a juntarse con los chicos problemáticos, a los que entretenía rapeando sus propias rimas procaces. También disfrutaba alterando las clases y molestando a sus compañeros. Su víctima favorita era Edwin, un pobre chico tuerto al que Benito le dedicó una particularmente hiriente canción de rap. Al mismo tiempo, su fama de galán iba en ascenso. Las chicas suspiraban por él cuando las cortejaba desde el balcón de su casa con sus improvisadas sesiones de rap. En una entrevista, el joven presumiría de su perversa inclinación por devorar monjitas. Con los años, Benito reforzó su sueño de ser millonario. Quería tener el dinero suficiente para comprar todos los lentes de sol que existieran en el mundo. Ser cantante de reggaetón era solo una forma de conseguirlo. La venganza por sus años de abusos escolares estaba cada vez más cerca. Una estrella nace en el supermercado. Tras graduarse a duras penas de la secundaria, Benito decidió estudiar comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Su objetivo era formarse para promocionar su propia carrera musical. Sus padres no estaban nada de acuerdo con su elección, así que para costear la carrera, el joven Benito consiguió un trabajo de medio tiempo como empleado repositor que tiene por trabajo colocar la mercancía en las estanterías de los supermercados. Su padre, que soñaba con que fuera jugador de béisbol, no le dirigía la palabra por este motivo. Cada día, mientras empaquetaba rollos de carne en la carnicería, Benito fantaseaba con transformarse en una superestrella. Se evadía de la monotonía laboral improvisando rimas pegajosas y ensayando pasos de baile arriba de la cinta transportadora. Sus sueños de grandeza parecían cada vez más lejanos. Apenas lograba unos cientos de reproducciones con las pocas canciones que subía a internet. Sus profesores le decían una y otra vez que no tenía aptitudes para destacarse en el competitivo mundo de la música urbana. Todo cambió una calurosa noche del 2013 cuando Benito se encontraba cubriendo un turno en la caja registradora. De repente se topó cara a cara con la persona que convertiría sus fantasías en realidad, un misterioso militar venezolano llamado Rafael Jiménez Dan. El hombre había entrado al supermercado por una cerveza, pero salió de allí con un diamante en bruto bajo el brazo, un carismático joven con un resentimiento social enorme y unas ganas locas e incontrolables de ser famoso. Jiménez Dan sería el cerebro detrás del meteorítico ascenso que convertiría al repositor Benito en Bad Bunny, el fenómeno musical más importante de este tiempo. El nacimiento de un conejo malo. Luego de su providencial encuentro con el enigmático militar venezolano Rafael Jiménez Dan, la vida de Benito dio un vuelco de 180 grados. De la noche a la mañana pasó de ser un joven soñador sin rumbo a contar con recursos ilimitados para convertirse en estrella de la música urbana. Jiménez Dan había encontrado en Benito a la marioneta ideal para sus planes, fueran cuales fueran. Lo llevó a su lujoso hotel en San Juan y le hizo una propuesta imposible de resistir. Invertiría todo el dinero necesario para catapultar la carrera musical de Benito a cambio de la mitad de las ganancias futuras. El sueño del joven puertorriqueño se había vuelto realidad, pero Jiménez Dan quería más que un representado exitoso. Buscaba crear toda una marca, un personaje memorable y controversial que magnetizara reflectores. Así fue como nació Bad Bunny. Jiménez insistió en que Benito debía dejar atrás su identidad para asumir una personalidad más cool e intimidante. Eres un chico malo, un
conejo malo, le decía. También lo alentó a exagerar su acento callejero, adoptar un tono vocal bien grave y a nunca desprenderse de sus omnipresentes gafas de sol. El propio Benito relató años después la historia ficticia de cómo encontró su nombre artístico. Según esta versión, durante una guardia en Semana Santa lo habían puesto a reemplazar a un cajero enfermo. Harto de una pequeña clienta que le pedía sin cesar a su madre que le comprara un conejo de chocolate, el joven estalló gritándole: niña, cállate, ese es un conejo malo y no te lo vas a comer tú a él, sino que él te va a comer a ti. La niña había roto en llanto desconsolada, pero la historia le había hecho tanta gracia a Benito que decidió bautizarse artísticamente como Bad Bunny. El name stick pegó perfecto. La transformación del alumno de comunicaciones en un rudo y enigmático rapero urbano estaba completa. Solo faltaba que el mundo descubriera su talento. Sin embargo, la verdad va más allá de esta anécdota. Benito se convirtió en Bad Bunny debido a que lo vestían de conejo en la escuela y siempre aparecía furioso en las fotos. Por otro lado, a diferencia de otros reggaetoneros famosos, Bad Bunny insiste en que él no tuvo la suerte de crecer en la metrópoli de San Juan, Puerto Rico. Él afirma que pertenece a la periferia y repite constantemente la frase: yo salí de la nada. La historia se vuelve interesante cuando descubrimos que Bad Bunny, en ese entonces conocido como Benito, no tuvo éxito al publicar su música en SoundCloud en 2013. Desanimado por la falta de reconocimiento y las críticas de sus profesores, Benito comprendió que necesitaba ayuda para destacarse. Sorprendentemente, esa ayuda llegó a través del equipo de prensa de Bad Bunny, compuesto por 9 personas que trabajan a tiempo completo. Sin embargo, incluso con este apoyo, la narrativa popular de que Bad Bunny saltó a la fama en 2016 con su canción Diles es falsa. La verdadera razón detrás del éxito de Bad Bunny se reduce en 3 palabras: Rafael Jiménez Dan. Rafael Jiménez Dan es un ex militar y agente de inteligencia venezolano que jugó un papel crucial en la carrera de Bad Bunny. En una demanda contra Noah Assad, el manager de Bad Bunny, se revela a través de documentos contables y bancarios que Rafael Jiménez Dan acumuló una fortuna de $88 millones y fue fundamental para consolidar a Bad Bunny como una estrella de renombre. Sin embargo, la historia no termina aquí. Rafael Jiménez Dan tiene una historia intrigante en sí misma. En 1987 se graduó como alférez auxiliar en la Academia Militar Superior del Ejército Venezolano, junto con 2 amigos íntimos, Jesse Chacón y Diosdado Cabello. Estos 3 hombres, años más tarde, se convertirían en ministros y personajes influyentes en la política venezolana. Rafael estuvo involucrado en un caso de investigación en 1989 relacionado con infiltrados de la KGB soviética en las Fuerzas Armadas venezolanas. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes en su contra, Rafael fue acusado de extraviar un dossier importante sobre las operaciones de las FARC en la frontera entre Venezuela y Colombia. Sin embargo, logró escapar de las consecuencias de este incidente. En 1992 se reveló que Rafael Jiménez Dan y sus amigos eran marxistas y militantes clandestinos del movimiento bolivariano revolucionario MBR 200, liderado por Hugo Chávez. Estos eventos llevaron a un intento de golpe de estado en Venezuela, liderado por Chávez en 1992. Rafael Jiménez Dan desempeñó un papel clave en la campaña presidencial de Chávez en 1998, utilizando su influencia y conexiones para mejorar la imagen pública del candidato. A través de su primera esposa, Patricia Montiel Madero, logró vincularse con la Fundación Soros y obtener apoyo financiero para Chávez. Rafael se presentaba como un experto en idiomas, hablando ruso e inglés con fluidez, y se enorgullecía de su supuesta afiliación a la KGB. Así, Jiménez tenía el control de una gran cantidad de información confidencial que le servía para neutralizar a sus enemigos políticos y fortalecer su posición dentro del gobierno. Sin embargo, su poder y ambición desmedida terminarían por generarle problemas. Chávez comenzó a desconfiar de sus intenciones y a cuestionar su lealtad, debido principalmente a su cercanía con Estados Unidos y el descontento que generaba entre otros líderes chavistas como Diosdado Cabello. En 2012, Jiménez decidió abandonar el gobierno y dedicarse de lleno a sus negocios privados en el exterior. Sin embargo, mantuvo sus vínculos con importantes figuras del chavismo como Maduro. Luego de la muerte de Chávez, su relación con el nuevo gobierno se fue enfriando.
Jiménez criticó en público algunas de las políticas de Maduro y lo acusó de abandonar los ideales bolivarianos. Para entonces, Jiménez había amasado una gran fortuna gracias a sus empresas de consultoría y servicios informáticos. Contaba con cuentas offshore y propiedades en varios países. Sin embargo, sus viejos nexos con el gobierno lo convirtieron en un blanco de investigaciones sobre corrupción. Fue acusado de enriquecimiento ilícito y de haber recibido grandes sumas de dinero producto de negocios fraudulentos durante su paso por la administración chavista. Jiménez niega todas las acusaciones en su contra y desde el exilio en Miami mantiene un perfil bajo y crítico hacia el gobierno de Maduro. Según sus allegados, sigue teniendo miedo por su seguridad debido a las redes criminales que alguna vez contribuyó a tejer desde el poder. Su caso continúa siendo emblemático de la corrupción que se enraizó en Venezuela durante el chavismo. La muerte de Hugo Chávez desencadenó una disputa por el poder entre sus dos delfines, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Ambos sabían que quien controlara al dictador en su lecho de muerte adquiriría la legitimidad para gobernar. Tras intensas negociaciones detrás de cámaras, Maduro resultó victorioso. Sin embargo, aún quedaban cuentas pendientes con sus rivales. Uno de ellos era Rafael Jiménez Dan, el todopoderoso jefe de inteligencia que durante años había estado en la sombra amasando una gran fortuna. Jiménez supo negociar bien su salida. A cambio de entregar información comprometedora sobre Cabello y tras comprometer su nuevo proyecto artístico, Maduro lo dejó ir en paz con una jugosa indemnización. El plan de Jiménez era invertir ese dinero para lavar su imagen en el exilio. Viajó entonces a Puerto Rico, cuna del reggaetón, con la idea de crear una factoría de estrellas que promovieran el socialismo entre los jóvenes estadounidenses, pero para su sorpresa, los costos en la isla superaban ampliamente su modesto presupuesto. Fiel a sus viejas prácticas, Jiménez recurrió a sus contactos para bajar los costos. Llamó a Tarek El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela, un oscuro personaje vinculado al narcotráfico y la inteligencia venezolana. El Aissami, siempre servicial, le presentó candidatos prometedores que se ajustaran a su escaso presupuesto. De este modo, bajo el doble filo de la política y el crimen, nació el plan de Jiménez para lavar su pasado chavista, creando nuevas estrellas del reggaetón desde la cuna del género. Solo restaría ver si su fórmula low cost y de dudosa legalidad lograría el éxito esperado. El capitán pagó la suma de las deudas del manager, compró un bello chalet en Ocean Park, donde se instalaron los tres, y en la planta baja montó las oficinas de Rimas Entertainment Sociedad Limitada y todo parecía irles bien, pero otro obstáculo se interpuso en su camino. Si bien conseguían docenas de candidatos para los castings, la mayoría o no cantaban nada bien o no bailaban nada bien, o peor aún, si más o menos se defendían sobre el escenario, se mostraban reacios a cantar canciones contra el imperialismo estadounidense, la sociedad de consumo o la propiedad privada, pues el sueño de muchos de estos jóvenes era llegar a cantar en el país de las barras y las estrellas. Jiménez y Noah Assad resolvieron visitar un campamento musical independentista al que el propio René de Calle 13 los había invitado. Si bien estaban demasiado ocupados en sus propios negocios millonarios para asistir en persona allí, apuntaban a pescar algún rojillo con una pizca de gracia que tuviera ganas de ganarse unas monedas. Tuvieron que adentrarse a pie en un largo recorrido en un camino rural de Quebrada Arenas, en un modesto vecindario de Vega Baja. Harto de tanto caminar y embarrado hasta la cintura, Assad le gruñó a su acompañante: hasta aquí llegué, ¿sigues tú y tráeme algo o estás despedido? A su regreso, Jiménez tomó su camioneta Lexus blindada y condujo a toda velocidad en dirección a su casa. El hambre lo hizo detenerse a los pocos kilómetros y decidió comprarse un sándwich en una sucursal del Market de Cono. Eran las 9 de la noche, no había prácticamente nadie, pero al entrar al local se dio de bruces contra un sueño hecho realidad. Un moreno con lentes de sol enfundado en dos guardapolvos que parecían un vestido y con los labios pintados, cantaba y bailaba con una escoba montado sobre la banda magnética del mostrador. Fue amor a primera vista y Rafael no perdió la oportunidad. La historia de la estrella global.
La historia de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es la historia del sueño americano llevado a otro nivel. Nacido en Puerto Rico en 1994, este joven soñaba con hacerse famoso cantando aquello que dominaba mejor, el reggaetón. Sin embargo, el camino no fue fácil. Proveniente de una familia humilde y sin contactos en la industria, Benito parecía destinado a recorrer el tradicional sendero de miles y miles de latinos, hasta que un día el mismísimo destino quiso que se cruzara con Rafael Jiménez, un enigmático y poderoso hombre detrás de escenas. Jiménez vio en él un diamante en bruto y decidió pulirlo. Invirtió una fortuna en su preparación, en mejorar su talento y en darle la proyección que necesitaba. Pronto, las primeras canciones de Bad Bunny comenzaron a sonar en las plataformas digitales, temas controvertidos por sus letras explícitas que emocionaban a los amantes del perreo, pero incomodaban a otros sectores. Fue entonces cuando Jiménez jugó su mejor carta. Comprendió que para alcanzar la fama global, Bad Bunny debía adaptarse a los nuevos tiempos, donde priman los discursos políticamente correctos. Así, el Conejo Malo comenzó a incorporar en sus shows mensajes a favor de causas progresistas como el feminismo, la diversidad e inclusión y contra el cambio climático. Y el resto es historia. Canciones como Solo de mí calaron hondo y posicionaron a Bad Bunny como un aliado de esas luchas sociales. Los elogios del establishment y los medios no se hicieron esperar. Pronto sus canciones sonaban en todas partes, llenaba estadios enteros y era ovacionado allá en donde se presentaba. Pronto llegó su primer gran show en Nueva York. Allí, bendecido por la CNN, lanzó duras críticas a la toxicidad latina entre vítores. Su discurso rompía paradigmas y lo ungía como líder de una nueva masculinidad, haciendo el trabajo de ciertas agendas que todos conocemos. Su popularidad no parecía tener techo, hasta que decidió llevar su estilo más allá y pintarse las uñas en la portada de Playboy, desatando el fervor de las progresías. ¿Habría encontrado Bad Bunny su verdadera identidad? Su leyenda recién empezaba. Hoy es una estrella global que factura millones, aunque sus detractores aún reprochen su doble moral, pues detrás de ese discurso se esconden letras originales cargadas de sexo y promiscuidad. Lo cierto es que su marketing supo leer muy bien la época y adaptarse a los nuevos vientos de cambio, y así, contra todo pronóstico, el conejito puertorriqueño se transformó en un símbolo mundial. Mientras Benito triunfaba en todo el mundo con su música inclusiva, que en realidad excluye a quienes no están de acuerdo, en Puerto Rico estallaba una crisis. Tras el huracán devastador de 2017, el gobierno encabezado por Ricardo Rosselló se hundía en escándalos de corrupción. Los apagones se volvieron moneda corriente y la economía colapsaba, pero Rosselló, como es costumbre, parecía más enfocado en su agenda progresista que en la gente. Fue entonces cuando el pueblo dijo basta. Masivas protestas estallaron exigiendo su renuncia. Pero Rosselló tenía apoyo de poderosos aliados. Detrás de él estaba siempre Martín Guzmán, el jefe de Jiménez. Fue Guzmán quien había asesorado al gobernador y le abrió las puertas del establishment progre. En medio del caos, solo una voz se levantaba del lado del pueblo, la del Conejo Malo. Desde el exilio, Bad Bunny criticaba la corrupción y pedía la renuncia de Rosselló. Su mensaje caló hondo y se convirtió en himno de las manifestaciones. Mientras el pueblo de Puerto Rico sufría los estragues de la crisis, una filtración sacudiría la política. Los polémicos chats de Rosselló mostraron su verdadera cara. Insultaba a mujeres y víctimas del huracán, pero detrás del gobernador estaba su poderoso aliado Martín Guzmán. Fue él quien había colocado a Rosselló y quería aplicar sus políticas progresistas. Sin embargo, Rosselló se comía los fondos en lugar de usarlos como estaba previamente planeado. Esto enfureció al mayor financista de todos, George Soros. Él había apostado a convertir a Puerto Rico en su laboratorio social, pero Rosselló le falló. Fue entonces que Soros filtró los chats para hundir a su ex aliado. Con René de Calle 13 y Bad Bunny a la cabeza, las masivas protestas demandaron justicia. Poco a poco la presión crecía hasta que finalmente Rosselló anunció que dejaba el cargo. La gente había ganado. Mientras la leyenda de Bad Bunny como defensor del débil crecía gracias al marketing a nivel mundial, su camino parecía aún estar por escribirse. El enigmático René. Mientras la rebelión de Bad Bunny y René sacudían a Puerto Rico, surgían interrogantes sobre este último. A pesar de sus discursos anticapitalistas, René disfrutaba de lujos como mansiones millonarias y autos blindados. También
mantenía una curiosa reticencia a las relaciones convencionales. Sus amores no parecían seguir lo que predicaba, sino que se enamoraba de modelos como su esposa Soledad. Pero no todo era lo que parecía. René disfrutaba codearse con figuras de izquierda como Bernie Sanders y Pablo Iglesias. Algunos creían ver en él al nuevo Che Guevara, pero otros notaban sus contradicciones. Su estilo de vida opulento en California contrastaba con su discurso por los desposeídos, y las malas pasadas de su pasado, como llegar tarde a shows, alimentaban el misterio sobre su verdadera cara. Tras la rebelión, Bad Bunny emergió como nuevo líder, pero pronto surgirían dudas sobre él también, ya que recibió beneficios millonarios del gobierno que criticaba. Mientras René de Calle 13 seguía visitando a líderes políticos y su amistad con figuras como Pablo Iglesias alimentaba la intriga sobre cuáles eran realmente sus lealtades. Detrás de la fachada de estos rebeldes musicales, más secretos turbios parecían esconderse, y las contradicciones en sus vidas solo hacían crecer el enigma sobre quiénes eran en realidad. El 2020 comenzó siendo el año de mayor éxito para Bad Bunny. Actuó en el Super Bowl junto a grandes estrellas y su popularidad no parecía tener límites, pero pronto usaría esa fama para enviar potentes mensajes. Tras la muerte de Alexa, una mujer trans desvivida, Bad Bunny vistió una camiseta exigiendo justicia en televisión a nivel mundial. Su gesto desató polémicas, pero también logró impulsar la agenda de la violencia de género en Puerto Rico. El nuevo gobernador declaró emergencia por el tema, impulsado por las protestas. Más adelante, Bad Bunny actuó en Narcos y fue duramente criticado por su falta de coherencia, pero él se mantenía activo desde el encierro, lanzando mensajes sobre la pandemia. Su aparición en Playboy también generó controversia, al ser criticada por feministas. Fue un año de enorme exposición para Bad Bunny y aunque recibió cuestionamientos, supo aprovechar su influencia para difundir causas sociales, pero con el tiempo solo se mostrarían más sus contradicciones bajo los reflectores de la fama. A finales del 2020, Bad Bunny usó su voz para denunciar la muerte de George Floyd a manos de la policía, pero también sumó su música a la campaña presidencial de Joe Biden, pese a haber apoyado antes a Bernie Sanders. Esto generó polémica cuando Donald Trump usó una de sus canciones en un spot en su contra. Bad Bunny amenazó con demandarlo, pero no pudo evitar que usara su música. En el 2021 continuó sumergiéndose en la política. Posó para una revista caracterizado como Baphomet, una criatura mitológica que ha sido asociada con el satanismo y algunas creencias esotéricas, lo que generó controversia religiosa, y actuó en El Salvador pese a la cuestionada gestión de su presidente. También se involucró en campañas a favor del medio ambiente junto a estrellas internacionales, pero recibió críticas por prestar su imagen a regímenes autoritarios. Su amigo Farruko incluso pidió perdón por letras pasadas en un concierto, mientras Bad Bunny se codeaba con políticos y lideraba campañas, jugando con ambos bandos que en realidad son uno solo. A principios del 2023, Bad Bunny parecía querer sumergirse aún más en la política. Iba a visitar Cuba y Venezuela siguiendo los pasos de su amigo René de Calle 13, pero una serie de escándalos comenzaron a opacar su estrella. En yates tiró el teléfono de una fanática que quiso tomarse un selfie con él, desatando ira en redes sociales. Al agua, y esto fue lo que escribió en sus redes. Su novia lo demandó por usar su voz en una canción sin permiso y trascendió que rechazó pagarle a una ex por una grabación privada. Los problemas continuaron cuando salieron acusaciones de maltrato. Sus seguidores progres en internet parecían ahora devorarlo. Ante esto, anunció un año sabático en su lujosa mansión, pero la maquinaria no pararía. Lo presentarían en universidades, cosa que me parece deleznable si tomamos en cuenta que las universidades son esos lugares en donde el conocimiento más elevado de nuestras sociedades se imparte, y también lo preparaban para más películas. Sin embargo, las sombras de la fama habían expuesto sus contradicciones, y aunque el establishment seguía promoviéndolo, las polémicas marcarían el comienzo de su declive. Su estrella fugaz parecía apagarse tras crecer bajo los reflectores de la política y el activismo. Ahora se recluía huyendo del escarnio público. El caso expuesto sobre Bad Bunny pone de manifiesto cómo la música puede ser utilizada con fines de manipulación política, especialmente de mentes jóvenes aún en formación que no cuentan con las herramientas para detectar esta clase de estratagemas.
se observa la construcción de toda una narrativa que catapulta a Bad Bunny como un producto prefabricado, impulsado por actores con agendas e intereses específicos detrás. Personajes oscuros como Rafael Jiménez Dan tejen alianzas, invierten dinero y crean una imagen cuidadosamente diseñada para moldear un mensaje y llegar a las masas. Usan estrategias psicológicas para introducir ideas e influir en la mentalidad juvenil. Por ejemplo, presentar a Bad Bunny como un ícono progre que apoya causas como el feminismo para después insertar contenidos que contradicen ese discurso. Otras tácticas son exagerar rasgos que los jóvenes imitan, repetir consignas propagandísticas que se introducen en los cerebros más manipulables y generar sensación de rebeldía propio de la edad, etc. Esto tiene graves consecuencias, pues se adoctrina a los jóvenes y se deforma la cultura cuando se pone al servicio de agendas políticas espurias. También se falta la confianza y a la unidad social cuando hay intereses que manipulan la opinión pública. El éxito de individuos como Bad Bunny lamentablemente se debe a la ignorancia y a la poca cultura de la gente. América Latina es un pueblo en dramática involución cultural provocada por diversos factores. Ya lo dijo Octavio Paz en 1982 en su libro Tiempo Nublado. Es algo premonitorio que un intelectual de ese calibre dijera eso. Son tramas de lumpen e intereses de las mafias, de las disqueras que obedecen a élites económicas a las que les conviene que la gente esté mal, se embrutezca y sea cada vez más ignorante y estúpida. Porque este tipo de música incita a las adicciones como el consumo de drogas, la promiscuidad sexual con cualquier sexo y la vida irresponsable. Es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad en el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz latinizado y superficializado de un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de gran parte de la juventud. Es un tema de mafias cupulares. El lenguaje ha sido destrozado por completo y es uno de los más afectados por todo esto, con las implicaciones culturales que esto provoca. Se ha desfigurado y se ha torcido. Ha quedado amorfo en las letras de estos bodrios que usurpan el nombre de la canción y la degeneran y prostituyen. Cierto tipo de gente paga lo que sea para pertenecer a estas corrientes, porque en realidad no van a escuchar música, sino que van a recintos en donde se van a quedar afónicos, gritando para liberar sus descargas pulsionales, donde van a ver a un estrafalario del playback lleno de luces y rodeado de bailarines de sexo indefinido haciendo loas de un producto tecnológico ficticio de la mercadotecnia. No es arte, ni es baile, ni es danza. Las letras solo son balbuceos incomprensibles, ni es canto, ni es música, ni es nada. Es un espectáculo que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse de forma tumultuaria, pero están manipulados para que así lo hagan. Ahí es donde les venden drogas, alcohol, prostitución, fármacos, etcétera, porque el negocio es redondo. Lo que promueven no es un cantante, sino una figura, un símbolo de la decadencia, de la derrota cultural, de la destrucción de los valores y la familia, de la desaparición del vínculo intergeneracional, de la ruptura entre los padres y sus hijos. Es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Son letras perversas que, si logras descifrarlas, en realidad son balbuceos soeces monótonos, embrutecedores y elementales. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria de manera intencional. Un análisis como este pretende generar debate y reflexión para estar alertas frente a intentos de influencia.